Hola, ¿cómo están? Quiero contarles que estoy muy contento con lo que está sucediendo con el canal de YouTube, no solamente porque estamos creciendo mucho en términos de suscriptores y también los videos son muy vistos, sino también porque observo a través de los comentarios que dejan que en general, siempre hay algunos que entran para criticar duramente y refrendar ideas prefijadas que ya tienen, pero en general veo que hay mucho interés por la información y me devuelven muchas veces comentarios muy interesantes que me ayudan también a reflexionar sobre los temas que tratamos. Y digo esto porque en general también observo en los medios de comunicación tradicionales que hay programas de un lado y del otro de la grieta que sirven de alguna manera para refrendar prejuicios propios de los televidentes. Es decir, los televidentes no buscan informarse en esos canales o en esos programas, sino que buscan afirmar ideas preconcebidas que tienen y por eso de alguna manera son hinchas o son fieles seguidores de un conductor que les sirve para refrendar de alguna manera, les decía, esos prejuicios o esas ideas previas. No critico esa visión que hay en general, tanto de medios de comunicación como de conductores, pero me parece que estamos construyendo acá en el canal de YouTube algo distinto y que tiene que ver con analizar cierta información que puede resultar incómoda de un lado y del otro de la grieta que hay en la Argentina y que también ocurre en otros países del mundo, y en todo caso cada uno sacará sus propias conclusiones y aportará reflexiones nuevas que puedan servir para crecer a esta misma comunidad. Hago toda esta larga introducción para contarles que voy a hablar del tema de la deuda. Les voy a contar cuál es mi visión de lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina con el tema de la deuda. Me parece que los números son claros al respecto y hay en ese aspecto algo que es muy fácil de analizar y de entender en no muchos minutos. Pero también les voy a contar en este video que la cosa no es tan fácil y no es tan fácil tomar posicionamientos respecto a lo que pasa en la economía argentina, como si los males o los fracasos persistentes de la economía argentina tuvieran que ver con el otro, el que está del otro lado de la grieta. Mi visión, conociendo a muchos funcionarios que han pasado en las últimas décadas por el Ministerio de Economía, de un lado y del otro de la grieta, es que el problema es mucho más complejo en la Argentina y por eso también les voy a contar en este video cómo se han ido agotando todas las cajas, entre comillas, que tenía disponible la Argentina en por lo menos los últimos 15 o 20 años, y eso genera un problema muy difícil de administrar en la presente coyuntura, y ahí los responsables están de un lado y del otro de la grieta, cada uno con su cuota de responsabilidad en el fracaso de la administración de la economía argentina y en este presente que estamos viviendo. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, pues me parece que va a ser una forma también de que se enteren de los vivos o de los videos que vamos a subir todas las semanas. Incluso vamos a subir varios videos en las próximas semanas, así que me parece interesante que puedan activar la campanita y estar alerta con lo que vamos subiendo. También les sugiero que vean nuestra página web planee.com.ar o pueden ingresar por maximontenegro.com. Ahí van a tener todos estos informes detallados con gráficos y estadísticas, y si quieren comunicarse conmigo, además de los comentarios aquí abajo en YouTube, lo pueden hacer a través de mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahora sí, comencemos. Está claro que cuando hay déficit fiscal uno acumula deuda porque hay una única forma de financiar ese déficit fiscal, que es con algún tipo de endeudamiento. Si uno toma deuda en dólares es una cosa, si uno toma deuda en pesos otra cosa, si uno emite es una deuda que va contrayendo el Banco Central, es una deuda del Tesoro que contrae con el Banco Central. Bueno, claramente la forma de financiamiento del déficit en el gobierno de Mauricio Macri fue con la emisión de deuda en dólares para financiar un déficit en pesos, un déficit fiscal que heredaba del gobierno anterior y que incluso en algún momento se amplió y después empezó a reducirse, pero era un déficit en pesos. Se utilizó para eso el financiamiento de la deuda en dólares, que es muy compleja porque Argentina no emite dólares y además tiene grandes dificultades para conseguir dólares a través de su balanza comercial o de el ingreso de capitales genuinos de inversión directa y demás. Está claro que los niveles de endeudamiento que tenía la Argentina de deuda en dólares con el sector privado cuando inició la gestión Mauricio Macri eran muy bajos, y fíjense lo que decía por ese entonces
el exministro de Economía Nicolás Duhovne, lo decía con todas las letras. El gobierno anterior era tan poco homologable para el resto del mundo que nadie le prestaba plata, entonces la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. El gobierno argentino tiene hoy una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó la CFJP, del 20% del PBI. Si le sacamos lo que le debe a los organismos internacionales, tiene 16%, y de esos 8% en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja, decía Duhovne en junio del 2016. Y eso es lo que le permitió al gobierno de Mauricio Macri emitir más de 80.000 millones de dólares en los mercados de capitales, conseguir ese monto enorme de endeudamiento para financiar el déficit fiscal y otras cosas. No solamente se financió con eso el déficit fiscal, sino que también crecieron las reservas. Después, cuando se revirtió la salida de capitales, eso significó también el financiamiento de esa salida de capitales, el financiamiento de la fuga de capitales o de la formación de activos externos, del atesoramiento en dólares de los argentinos. Y de hecho, fíjense estos cuadros de la deuda, que es cierto que también habían aumentado la deuda bajo el gobierno de Cristina, tanto en el primero como en el segundo gobierno de Cristina, pero fundamentalmente era una deuda en pesos o una deuda intrasector público. Se endeudaba el Tesoro Nacional tanto con la ANSES, con la FIP, con el PAMI y también con los fondos de las AFJP, que fueron nacionalizadas, es decir, un endeudamiento básicamente con la ANSES. Fíjense, entre 2007 y 2011 la deuda crece en 20.000 millones de dólares, 11% de crecimiento en el primer gobierno de Argentina, pero gran parte del crecimiento de esta deuda es una deuda en pesos e intrasector público, como explicaba antes Duhovne. Entre 2011 y 2015, Cristina II, segundo mandato de Cristina, la deuda crece de 197.000 millones de dólares a 240.000 millones de dólares, deuda total, nominada en dólares, pero una gran parte de esa deuda es en pesos y otra es en dólares, un crecimiento de 43.000 millones de dólares, 22% de aumento, pero, insisto, gran parte de esta deuda era intrasector público. En cambio, el crecimiento de la deuda en el gobierno de Mauricio Macri, de 2015, 240.000 millones de dólares, a 2019, 323.000 millones de dólares, son más de 82.000 millones de dólares de crecimiento de la deuda, casi íntegramente, esto es deuda con el sector privado en dólares, en moneda extranjera, con el sector privado, un crecimiento del 34% en 4 años del total de la deuda, pero es una deuda después muy difícil de afrontar porque Argentina no tiene dólares, no imprime los dólares y no consiguió dólares después de el 2018 para refinanciarlos. Lo que sí consigue la Argentina es el préstamo, el megapréstamo del FMI, que lo que hace desde junio del 2018 es cancelar parte de los vencimientos de deuda en dólares. Con el préstamo del FMI se cambia de acreedor, pasa de ser los acreedores privados en esa parte del préstamo por casi 30.000 millones de dólares que se usaron para pagar deuda en dólares, y queda en cabeza del FMI. Pero entre el 2016 y 2017 hubo un mega endeudamiento que disparó los niveles de endeudamiento de la Argentina y que llevaron a una situación en la cual en abril ya del 2018, ante un cambio mínimo en el escenario financiero internacional, se percibiera que la Argentina no tenía capacidad de repago de esa deuda y empezaran a salir fuertemente los capitales. Recuerden que en abril de 2018, meses después del triunfo de Mauricio Macri en la elección de medio término, Cristina era una anécdota, había sido derrotada en la elección de medio término y nadie pensaba que podía regresar al poder. Visto en términos de porcentaje del PBI, fíjense, Cristina II, la deuda pública total pasa de 39% del PBI a 52% del PBI, pero fíjense que con Mauricio Macri esa deuda se dispara del 52% del PBI al 90% del PBI. Es cierto que esta disparada tiene que ver también con las fuertes devaluaciones que hubo, y la deuda en dólares se potencia dentro del PBI, y ese es uno de los problemas de contraer deuda en dólares, que justamente ante cualquier devaluación esa deuda no se puede licuar por parte del Estado, sino que se potencia, es decir, se generan todavía más dificultades para poder repagar esa deuda en dólares
por parte del Estado, y por eso Argentina termina en la gestión de Mauricio Macri con un nivel de endeudamiento total del 90% del PBI, que es un nivel de endeudamiento muy elevado para un país como la Argentina, que tiene muy poca capacidad de generar dólares. Espero que les haya gustado este video y como siempre los invito a suscribirse al canal, darle like si les gustó el video y activar la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.